Buenas noches amigos, buenas tardes para todos aquellos que nos han escuchado y nos han seguido durante las últimas semanas hablando de geopolítica. Finalmente estamos con nuestro invitado, nuestro amigo Ronnie Aledo, quien había tenido un problema de salud que lamentablemente no pudo participar en un directo hace 2 días. Así que aquí estamos en directo y con ganas de escucharlo. De eso se trata, por su larguísima experiencia. Lo presento muy rápidamente. Ronnie es norteamericano, es un ex oficial del ejército de los Estados Unidos, un ex contratista de agencias de seguridad como la CIA en temas de análisis de inteligencia. Así que ha estado desplegado en algunos países. Es un hombre con muchísima experiencia que ha participado en otros eventos de esta naturaleza, de habla hispana y de habla inglesa, obviamente. Así que sin muchas más dilaciones, Ronnie, te doy la bienvenida. Es un placer tenerte en mi canal y agradeciéndote la disponibilidad de tiempo, que sabemos que estamos todos muy ocupados. Un saludo. Hola, hola. Encantado de estar aquí esta noche con ustedes. Muchísimas gracias por Perfecto. la invitación. Claro que sí, claro que sí. Ronnie, hablemos de Ucrania, si te parece, para ir directo al grano. Y no extendernos en lo que es la parte histórica, que yo ya te la he escuchado, pero ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a una guerra en el año pasado de esta naturaleza? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los breves antecedentes históricos que nos llevan a esta confrontación de esta naturaleza tan inesperada para el mundo? Bueno, como yo he explicado en muchas ocasiones, no fue una sola cosa, no fue un motivo lo que causó la guerra, ¿no? No es como una sola causa la guerra inmediatamente. Es una cadena de eventos, una cadena de causas que se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando hasta que ya, por decirlo así, se derrama el agua del vaso, ¿no? Y eso fue lo que causó la guerra. Eh, Voy a ir en orden cronológico. La causa más inmediata, más, por decirlo así, gráfica de la guerra fue este acuerdo que firmó Estados Unidos con Ucrania en noviembre del 2021, apenas 3 meses antes de que empezara la guerra. Estados Unidos firmó un acuerdo militar, político, comercial, económico con Ucrania en noviembre del 2021. Lo pueden ver en la página de la Embajada de Estados Unidos, lo pueden ver en state.gov, en la página de internet del Departamento de Estado, que es el del Departamento de Exteriores de Estados Unidos. Es el gran acuerdo y esa fue, como por decirlo así, la gota que derrama el vaso. En ese acuerdo, pues Estados Unidos acusa a Rusia de todo, del malo, de ocupar Crimea, de crear la guerra civil que había entre Lugansk y el Donbass, en el área del este de Donetsk, el área del este y del suroeste de Ucrania, y promete darle ayuda económica, ayuda militar, promete hacer cuestiones científicas que Rusia que Rusia lo interpretó como van a ser laboratorios de armas biológicas aquí en nuestra frontera para atacarnos en el futuro. Promete darle ayuda de todo tipo, económica, militar, etcétera. Promete ayudarlo a recuperar Crimea, promete obviamente una parte ya íntegra de Rusia, y eso fue la gota que derrama el vaso, que ya Rusia dice hasta aquí, tienen que, o se desmilitariza, se neutraliza completamente Ucrania, se desmilitariza Ucrania, lo necesitamos como un país neutral, desarmado, que no ponga en riesgo nuestra frontera. Hay que recordar que Ucrania está al lado de Rusia, es una frontera enorme con Rusia y hace frontera con el corazón industrial y energético de Rusia, con Volgogrado, esa área del norte del Cáucaso,
esa área de Volgogrado, lo que era antes Stalingrado. Aquellos que les gusta la historia sabrán que la manera en que Alemania intentó derrotar a la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial fue precisamente controlar esa área, que en aquella época era Stalingrado. Sabían que si controlaban Stalingrado, controlaban el petróleo, controlaban la energía, controlaban también la agricultura, de ahí ese viene el gran basket, la gran canasta de comida, pero controlaba más que nada el petróleo, de ahí donde están las grandes instalaciones energéticas. Y los alemanes intentaron desesperadamente tomar esa área, porque ellos sabían que si ganaban esa área, se derrumbaba la Unión Soviética. Era como darle un golpe al corazón, era darle una puñalada al punto más débil. Y Rusia nunca jamás puede permitir que Ucrania tenga un ejército, muchísimo menos miembro de la OTAN, muchísimo menos que ponga allí misiles, muchísimo menos que estacione allí militares de Estados Unidos o de Reino Unido, de Alemania, de Francia, etcétera, allí porque lo pone en peligro mortal. Rusia siempre ha necesitado a Ucrania como un buffer, como un colchón, como un espacio que lo separe de Volgogrado, de esa área que es sensitivo. Pues ese acuerdo comercial, político, militar que firmó Estados Unidos en noviembre del 2021, 3 meses solamente, 3 meses antes de que empezara la guerra, ese fue la causa inmediata. Pero como dije, hay muchísimas causas. Y la otra causa obviamente fue febrero del 2014, que vino también 3 meses después que Rusia firmó un acuerdo comercial de paz con Ucrania. Rusia lo firmó en diciembre del 2013. Pueden buscarlo en Google. El presidente de Ucrania fue a Moscú, firmó con Putin ese acuerdo. Rusia le iba a dar 15,000 millones de dólares, le iba a dar precios súper descontados de gas, ayuda económica, etcétera. Pero 3 meses después que firmó ese acuerdo comercial y de paz con Ucrania en diciembre del 2013, 3 meses después viene la famosa revolución de Maidan. Derriba al gobierno ucraniano legítimo, al electo, e instala un gobierno, por decirlo así, marioneta antirruso en Ucrania. Y obviamente todos los expertos de inteligencia están de acuerdo que esta revolución o esta insurgencia o insurrección de Euromaidan fue precisamente un cambio de régimen, una revolución financiada, coordinada por Estados Unidos. Estados Unidos era precisamente, especialmente Victoria Nuland, que era la encargada para Ucrania de Obama, de la administración Obama, fue quien organizó todo este cambio de gobierno. Ellos querían quitar al gobierno, que era bastante amigable hacia Rusia, y poner un gobierno que ellos pudieran manejar, controlar antirruso en Kiev. Esas son las causas inmediatas de la guerra. Febrero de 2014 y obviamente también está que no se cumplieron los acuerdos de Minsk que firmaron en el 2014-2015 entre esos oblasts prorrusos del suroeste, Donetsk, Lugansk, Ucrania, Rusia, con la ayuda de Francia y Alemania, firmaron Minsk I, firmaron Minsk II, no tenía ninguna intención de cumplirlo. Angela Merkel, la ex canciller alemana, lo reconoció, que era solamente un truco esos acuerdos de Minsk para rearmar a Ucrania, ganar tiempo y rearmar a Ucrania. No tenían ninguna intención de verdad de cumplir los acuerdos de Minsk I, Minsk II. O sea que es una cadena de eventos. Noviembre del 21 el acuerdo, no se cumple Minsk I ni Minsk II, era solo un truco para engañar a Rusia, y el golpe de Estado, la insurrección de febrero del 2014. Exactamente, sí, has hecho una breve síntesis perfecta de los antecedentes. Ahora, a ti como oficial de inteligencia norteamericano, obviamente tú quieres defender tu país, es natural y lógico. Aquí se ha dicho que esta, lo dice la OTAN, digamos Occidente, por así decirlo, que esta ha sido una guerra no provocada. A ti como norteamericano, ¿qué te parece aquello de poner
misiles, de poner fuerzas militares extranjeras en tu frontera. Por ejemplo, los Estados Unidos, recordaremos el caso de la crisis de los misiles de Cuba allí en el año 1962. ¿Te parece a ti que justifica, por todas estas razones que tú has dicho, que en este caso Rusia estuviera muy preocupada con la posible extensión de la OTAN a sus fronteras? O como dicen algunos allí, o muchos en todo caso, en Occidente, Ucrania era un país soberano, puede hacer lo que quiera, unirse a la alianza militar que quiera, en este caso a la OTAN, y poner fuerzas militares allí en sus fronteras, que digamos son a 300 kilómetros de Moscú y como tú has dicho, en zonas muy vitales. ¿Cómo lo ves? ¿Esto ha sido una agresión por parte de Rusia no provocada o no es así? Ese argumento de que Ucrania es un país soberano, independiente, que podía hacer lo que le diera la gana, no creo que vaya a tener ninguna validez si se aplica a Cuba o a México. Porque el día en que Cuba quiso poner misiles soviéticos allí, porque era un país independiente, soberano, que podía hacer lo que le diera la gana, Kennedy dijo, no lo va a hacer. Hasta ahí llegamos. No me importa que sea soberano, independiente, libre, etcétera. No vas a poner misiles soviéticos apuntándonos aquí. Y el día en que México, un país soberano, independiente, libre, etcétera, quiera ponerse en una alianza militar con Rusia y con China, de defensa mutua, de defensa común entre Rusia y China, y quiera estacionar misiles chinos y misiles rusos y fuerzas militares chinas, decenas de miles de tanques chinos y decenas de miles de tanques y de soldados rusos en su frontera con Estados Unidos, ese día Estados Unidos va a decir, no nos importa que seas un país libre, soberano, independiente, etcétera, 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 no lo vas a hacer porque es una amenaza existencial para nosotros. Eso es un argumento falaz que se utiliza para simplemente como propaganda. Tal país es libre y soberano y puede hacer lo que le da la gana, excepto cuando yo no quiero que hagas eso. Ucrania era un país libre y soberano que podía hacer lo que le daba la gana. Era un país libre, independiente, soberano en diciembre de 2013 y por eso firmó un acuerdo comercial con Rusia en diciembre del 2013, económico y comercial y de paz. Pero eso no le gustó a Obama, porque estaba yendo contrario a lo que Obama quería. Y por eso Obama, con la ayuda de Victoria Nuland, organizaron el golpe de Estado de Maidán 3 meses después. Obama y Victoria Nuland confesó haber gastado $5,000 millones en propaganda antirrusa en Ucrania. Ahí está Victoria Nuland ayudando a los de las protestas del Euromaidan. Y hay que recordar esto, la gente tiene que entender qué es Ucrania, porque muchísima gente no entiende el concepto de Ucrania como tal. Sí, muchísimos expertos durante años, muchísimos expertos, el secretario de Defensa Gates, Henry Kissinger, muchísimos. En el 1997, 50 grandes personalidades de la política, ex militares retirados, generales retirados, hombres de negocios, muchísima gente de mucho renombre, pensadores estratégicos, le escribieron una carta a Bill Clinton en 1997. 50 personalidades firmaron. Extender la OTAN hacia el este será un error catastrófico. Lo dijeron así mismo, pueden ir a buscar la carta. 50 personalidades advierten de extender la OTAN hacia el este. Muchísima gente se lo advirtió durante años y años a Estados Unidos, pero Estados Unidos lo utilizó esa advertencia como papel higiénico. No le dieron ninguna importancia a estos pensadores estratégicos. Y Estados Unidos lo que quería era expandir la OTAN hacia el este para así tener poder, influir sobre estos países que en aquella época eran pobrecísimos, necesitaban estaban en la hambruna, por decirlo así. Todos esos países, Rumania y los países bálticos, la misma Polonia estaba en una economía destrozada, saliendo del comunismo, estaban con una crisis social, económica, y Estados Unidos, esta es nuestra oportunidad para influir, para tener influencia, para que estos países
pequeños del este de Europa estén ahora en nuestra órbita para meterlos a nuestro lado y para no dejarle esto solamente a los europeos. No queremos que solamente sea Francia y Alemania los que influyan allí. La manera en que nosotros podemos influir es expandiendo la OTAN hacia el este y poniéndolo en nuestra órbita. Ahora bien, lo advirtieron que no lo hicieran, no le hicieron caso a los grandes pensadores estratégicos. Mismo Putin lo dijo, no lo hagan, lo dijo en el 2000, famosa conferencia de Múnich, que la pueden buscar en YouTube. Da muchísimas razones. Esto nos pone a nosotros en una condición de provocación abierta. Esto es un reto a nosotros, esto es una amenaza para nuestra seguridad nacional, etcétera. Pero una cosa quedó siempre clara, a pesar de que se entraran en la alianza 15 países y la República Checa y Eslovaquia y Polonia y Hungría y Lituania, Estonia, Latvia, etcétera, Rumania, etcétera, siempre había una línea roja, y la línea roja era Ucrania. Con Ucrania no se podía, era, por decirlo así, por tener proporciones bíblicas, era la manzana prohibida de Adán y Eva. Ucrania era la línea roja a la que Rusia nunca jamás iba a permitir que se metiera, ni se metiera Estados Unidos, se metiera la OTAN allí a poner un gobierno marioneta. Ucrania había que mantenerse alejados de Ucrania. Y la razón es, y otra vez vuelvo, hay que entender lo que es Ucrania. Ucrania significa tierra de fronteras. Eso es lo que significa el vocablo Ucrania. Y Ucrania siempre ha sido esa tierra de fronteras de Rusia. Ucrania, por decirlo así, es un país, por decirlo así, Frankenstein, es un país compuesto. Hay que recordar que está la Ucrania del norte y del oeste, que siempre ha estado bajo la influencia de lo que era anteriormente el Commonwealth o la Unión lituana-polaca durante siglos, Segismundo, durante siglos, una influencia hacia el norte, mirando siempre hacia Europa, mirando siempre hacia Lituania y hacia Polonia. Pero también está la otra Ucrania, la verdadera Ucrania, la Ucrania histórica, que es la Ucrania del sur y del este, Crimea. Toda esa área es una Ucrania 100% que ha sido históricamente desde siglos parte de Rusia, prorrusa, y siempre se ha considerado una extensión de Rusia o parte de lo que se llama míticamente todas las Rusias. Era, por decirlo así, una parte propia de Rusia, como Cataluña es hoy día una parte de España, o muchos consideran Cataluña una parte íntegra de España, o como Texas hoy día es parte de Estados Unidos desde hace más de 150 años, 2 siglos casi. Pues es lo mismo. Esa área de Novorossiya o Nueva Rusia, que fue anexionada por los zares, por la zarina Catarina, que fue anexionada desde el siglo XVIII, es una parte íntegra. Y los habitantes de allí, aunque ucranianos, tienen esta idea de que nosotros somos parte de toda la Rusia, nos vemos a nosotros mismos como rusos, tenemos la misma religión ortodoxa, cristiana rusa, de la iglesia ortodoxa rusa, etcétera. Se ven étnicamente, lingüísticamente, el primer idioma allí es el ruso, etcétera, etcétera. Eso contrasta con el noroeste de Ucrania, que en realidad, como ya dije, está la gran influencia de Polonia, que viene de siglos allí, del Commonwealth lituano-polaco, pero también tiene montones de territorios, especialmente en el oeste de Ucrania, que fueron anexionados en el siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, enormes territorios de Polonia fueron anexionados y metidos dentro de este país que ahora llamamos Ucrania. Y obviamente con gente que no tiene nada que ver con Rusia, que por razones culturales e históricas tienen un rechazo hacia Rusia, pero es un país, por decirlo así, Frankenstein, compuesto de rompecabezas, compuesto de muchas cosas. Y eso es Ucrania. Pero volviendo a lo que tú me dices, ese argumento de propaganda ingenuo que se utiliza, es un país independiente, soberano y libre.
eso de nuevo, eso es un argumento falaz, es una falacia lógica, porque el día en que supuestamente Irak, que un país libre, soberano, independiente, quería tener armas de destrucción masiva, que eran imaginarias, que no estaban allí, ese día Estados Unidos lo invade. El día en que Cuba, un país independiente, soberano y libre, quería poner misiles allí soviéticos, ese día dijo Kennedy, hasta aquí llegamos, no lo va a hacer. Y el día en el futuro en que México, un país libre, soberano, independiente, quiera hacer una alianza militar con China y con Rusia, hasta ese día Estados Unidos tampoco lo va a permitir. O sea que es un argumento falaz, es un argumento naif, como decimos aquí, un ingenuo completamente. Y dime una cosa, Ronnie, ¿cómo ves tú? Porque tú hacías alusión a lo que Putin mencionó en muchísimas ocasiones, incluso hasta le hizo un chiste, creo que a Bush en algún momento, de por qué, estoy hablando de allí, de los años 2010, 12, de por qué Rusia no se integraría a la OTAN, medio graciosamente lo dijo. Pero es cierto que en la conferencia de seguridad de Múnich del 2007, estoy hablando de hace 16 años atrás, Putin dijo públicamente: queremos formar parte de una unión económica, comercial, financiera, que vaya desde Lisboa hasta Vladivostok, es decir, que abarque todo lo que es Europa, formar una gran unidad comercial, tecnológica. Habló de desarrollar una política industrial conjunta con toda Europa y toda la Rusia, que Rusia es una potencia no solamente energética, sino también de recursos naturales. ¿Por qué crees tú que no se escuchó desde Occidente? O quizás se escuchó, sobre todo de Alemania, de Francia, se escuchó ese mensaje y hasta se simpatizó con ese mensaje. Pero definitivamente los ingleses, los británicos y los Estados Unidos rechazaron esa hipótesis. ¿Por qué? ¿Qué está en juego aquí? ¿Qué intereses estratégicos de los Estados Unidos están en juego para llevar a esta situación tan de límite que se habla hasta de una posible guerra atómica? ¿Qué piensas tú? Con la caída de la Unión Soviética, con la caída del Partido Único Comunista que gobernó durante 70 y tantos años la Unión Soviética, no había ya una razón ideológica como tal de confrontación. Recuerden, se desintegró el Pacto de Varsovia, se deshace la Unión Soviética. Lo que queda ahora es una Rusia que está en una crisis gigantesca económica y social. Se desintegran las entidades del Estado, los fundamentos del Estado. La gente pasa hambre en los años 90. No había comida, no había servicios, se derrumba el estado del ejército, de la economía. Surgen unos oligarcas aprovechándose de la situación y empiezan a apoderarse de los recursos naturales de Rusia y a vendérselos al mejor postor en Occidente. Yeltsin, un desastre verdadero de gobierno, vendido a intereses extranjeros, débil, alcohólico, una persona que no tiene el sentido de hacia dónde quiere ir, no tiene una ideología ni una base filosófica de hacia dónde quiere llevar al país, en un limbo ideológico, filosófico, geopolítico. Y en esta situación llega Putin en el año 2000 y él lo que hace es trata de corregir todos esos errores de Yeltsin, toda esa mal gobierno de Yeltsin, trata de enfocar. Y Putin pues obviamente era un experto en geopolítica internacional, como ex oficial de la KGB, como persona que había vivido en Alemania, que dominaba el alemán, que había conocido el extranjero, había conocido Occidente, había viajado, había los informes geopolíticos, económicos de Occidente. Y Putin trata de saltar, trata de ignorar la afrenta que le hace Estados Unidos y la OTAN a Serbia, que es un país hermano
de Rusia, un país que llevan siglos y siglos de relaciones paneslávicas, ortodoxas, se consideran primos hermanos, y la afrenta que le hace Estados Unidos para defender a musulmanes extremistas, que era lo que eran las guerrillas militantes de Kosovo. Eso era, que después le volvieron a morder a Estados Unidos unos años después, en el 2001. Yo estaba allí, estuve todo ese año allí, lo presencié el bombardeo inclusive de Belgrado. Era la misma ideología, básicamente la misma inspiración, Exacto. que también era muy parecida a los rebeldes de Chechnya. Pero bueno, ese es otro tema. Pero Putin en el año 2000, ignorando aún el bombardeo de Serbia, le extiende la mano a Occidente, le extiende la mano a Estados Unidos y trata de llegar a un acuerdo con Bush II. Sí. Y lo que cuentan, lo dijo Bush también, no solamente lo que cuentan los expertos, los analistas y los observadores de la época. Hay un vídeo en YouTube donde unos bromistas, lo pueden buscar, está en YouTube, unos bromistas haciéndose pasar por Zelensky, por el presidente actual de Ucrania, llaman a Bush y hablan con él, y Bush, el pobre hombre, se cree que está hablando con Zelensky. Lo pueden buscar en YouTube, hoy esta misma noche, búsquenlo en YouTube para que lo vean, se van a reír un poco, tragicómico. Y Bush y estos bromistas rusos, haciéndose pasar por Zelensky, le preguntan, Mr. President, why you are not... do you not accept Russia back in the 2000? ¿Por qué no acepta, señor presidente? ¿Por qué no aceptó a Rusia como amigo, como parte de la OTAN? Y Bush dice, no nos interesaba para nada. No queríamos a Rusia. Y lo dice, lo acepta, lo confiesa, está en YouTube, no me crean a mí, vayan a YouTube y búsquenlo. Allí mismo buscándolo, Bush aceptándolo con estos bromistas, estos pranksters rusos, diciendo que no nos interesaba para nada, no queríamos a Rusia como nuestro amigo, ni como nuestro aliado, ni muchísimo menos. Y lo que los analistas dicen es que había un sentimiento de euforia y de victoria, de hemos derrotado a Rusia en la Guerra Fría, que es muy cierto. Los esfuerzos de Reagan durante 8 años y después de Bush I lo demostraron que la Unión Soviética no se sostenía, habían parado la extensión de comunista en el mundo, en Afganistán en aquella época, habían detenido la expansión de las guerrillas apoyadas por la Unión Soviética y Cuba en Hispanoamérica, lo habían detenido, habían hecho una crisis, la perestroika de Gorbachev, y lo que había era una verdadera euforia, y no tenían ninguna intención de llevarse ahora como amigos ni aliados a los que habían derrotado o al antiguo enemigo o a lo que quedaba o a la nueva versión. Hay que recordar que ya no existía la Unión Soviética, era una nueva versión de la Unión Soviética, una Rusia que ahora mismo estaba pobre, tenía enormes problemas sociales, hasta hambruna, falta de comida, falta de economía, gobernada y por un montón de oligarcas que controlaban los recursos. Pero la verdad es que durante esos años, del año 2000 al 2004, 2005, Rusia y Putin le extendieron la mano en amistad, le extendieron la mano en hermandad a Estados Unidos, y Bush, por esta ideología globalista, expansionista, revanchista, esta euforia de revancha, no quisieron. Y lo pueden, de nuevo, pueden ir a buscarlo en YouTube, cuando estos bromistas le preguntan por qué no aceptaron a Rusia, y Bush lo dice muy claramente, no teníamos ningún interés en Rusia, no nos interesaba Rusia. Y la razón era esa, no tenía ningún interés en verse de iguales a iguales, como amigos, como aliados, con el antiguo enemigo. Y por eso fue que le escupieron la mano que Putin le ofreció en amistad a principios hace ya 22 años, 23 años, a principios de los años 2000. ¿Pero hay intereses estratégicos de los Estados Unidos en juegos allí? ¿Crees tú que los hay realmente? El interés estratégico, de la ideología, ¿no? Como ya lo expliqué, el interés estratégico general es influir sobre Europa del Este, tener poder sobre Europa del Este, influencia sobre Europa del Este, tenerlos allí de vasallos, de empleados, ustedes hacen lo que nosotros
queremos que hagan. Ustedes, si quieren, si nosotros decimos salten, ustedes tienen que saltar. Si nosotros decimos corran, ustedes tienen que correr. Si nosotros decimos, Simón dice, miren a la derecha, usted tiene que mirar a la derecha. Simón dice, miren a la izquierda, miren a la izquierda. Ese es el número uno. Ese era el argumento. Me vuelvo otra vez al 1996. Sí. Un año antes que estos 50 personas, como ya dije, 50 personas de gran renombre, estadounidenses todos, de gran renombre en el mundo de la política, ex militares, etcétera, le escriban la carta a Clinton advirtiéndole, no lo haga, va a ser un error catastrófico, y no lo escucharon. Por eso ahora mismo hay 150,000, 160,000 ucranianos muertos. Pero un año antes de eso, en el 96, hay un artículo muy brillante de gente que estaba allí en la administración Clinton, que lo pueden buscar. En el 1996, Bill Clinton estaba indeciso. No sabía qué hacer. La mitad de sus personas que lo asesoraban a Bill Clinton en el 96, de su gabinete, le decían, hágalo. Tenemos que influir sobre Europa del Este. Tenemos que demostrar poder, influencia política, económica, militar sobre Europa del Este. Y así, expandiendo la OTAN hacia Europa del Este, lo lograremos. Nos meteremos a todos esos países pequeños y pobres de Europa del Este en el bolsillo. Estarán bajo nuestro control indirecto. La otra mitad le decían a Clinton, no lo haga, es muy peligroso, es una provocación a Rusia. No vale la pena, deja que lo hagan los europeos, que lo haga Alemania y que lo haga Francia y el Reino Unido también a su manera, pero no nos metamos nosotros. Bien. Y Clinton estuvo indeciso hasta que llegaron las elecciones de noviembre de 1996, cuando él se enfrentaba a Bob Dole. Y entonces le dijeron, no sus asesores geopolíticos ni estratégicos, pero sus asesores políticos internos, claro, los que le llevaban las elecciones y los sondeos de los votantes, le dijeron, oye, sería buena idea que expandas la OTAN, porque así, si expandes la OTAN, le vas a caer simpático, le va a caer muy bien a todos estos cientos de miles de votantes, ahora para las elecciones de noviembre del 96, de votantes que de descendencia húngara, de descendencia polaca, de descendencia lituana, y esos son votos que necesitamos para ganar las elecciones de noviembre del 96. Y en ese momento Clinton dijo, ok, no voy a dejar de escuchar a todos estos estrategas y pensadores geopolíticos, estratégicos, que me dicen que esto va a ser un error garrafal de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, de aquí a 20 años. Está bien, no me importa. Eso es de aquí a 15 años, de aquí a 20 años. A mí lo que me importa ahora es ganar las elecciones de noviembre de 1996. Esas elecciones me las tengo que ganar yo. Mis asesores políticos, no geopolíticos, los políticos internos, me dicen que si expando la OTAN hacia el este, hacia la frontera de Rusia, empiezo a expandir para allá, que eso me va a ayudar a ganar las elecciones, a ganarme el voto de los húngaros, de los polacos, de los lituanos, aquí en Estados Unidos. Pues mira, eso es lo que vamos a hacer. Y desde entonces, todos los demás presidentes, con la excepción de Trump, pero todos los demás presidentes han seguido la misma pauta de expandir, de llegar allí, de apoderarse de estos países y influir a través de su presencia militar sobre la voluntad de esos países. Y ahora bien, ¿cuál era la mayor joya de la corona que había que apoderarse? Ucrania. Ucrania era la joya primaria, era el gran país de 40 y tantos millones de habitantes, la mitad de ellos prorrusos, la mitad de ellos que se consideran rusos, con esta enorme frontera con Rusia, con esta enorme frontera que da al corazón industrial de Rusia, que da al corazón energético de Rusia, que da hacia Volgogrado. Eso era lo que teníamos que aprovechar, eso era lo que teníamos que conquistar en la mente de los neocones globalistas de Estados Unidos. Y se pusieron a ello. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para poner en Kiev un gobierno marioneta que nosotros controlemos, que sea antirruso, que sea pro Estados Unidos. No importa el costo, lo vamos a hacer, no importa cuánto tiempo tengamos que hacerlo, cuánto tiempo tarde o cuánto tiempo
tengamos que luchar, lo vamos a hacer. Por eso Victoria Nuland, otra vez la artífice que Obama mandó para organizar este golpe de Estado en febrero de 2014, ella confesó que había gastado $5,000 millones en propaganda antirrusa para mover al pueblo ucraniano, ahí está Victoria Nuland, mover al pueblo ucraniano de tener una visión positiva de Rusia, hermana de Rusia, pero para cambiarlo de eso, para tener una visión de ver a Rusia como un enemigo, como una amenaza, y para ganarse la amistad. Tenemos que ser parte históricamente de Polonia, de Lituania, del oeste, de Estados Unidos, de la Unión Europea. Y por eso siempre ha habido esa meta en la mente de Estados Unidos de ganarse Ucrania, la gran joya de la corona. A pesar de que Henry Kissinger lo dijo, de que Robert Gates lo dijo, no lo hagan. Es la manzana prohibida de Adán y Eva. Es lo que Rusia nunca jamás podrá permitir. No los escucharon y desgraciadamente por eso tenemos lo que tenemos ahora. Y Henry Kissinger lo ha dicho incluso ahora, hace poco, durante el curso del año pasado, en reiteradas ocasiones. Henry Kissinger, un hombre que no es un pacifista por naturaleza, pero él mismo ha dicho, esto ha sido un error. Ahora, dime una cosa, ¿cómo ves tú, Ronnie, el rol de los grandes medios de comunicación a nivel, sobre todo de Occidente o del hemisferio norte, europeos y estadounidenses? Es decir, estos medios que insisten en una sola versión, a tal punto que se han cancelado en Europa los medios de comunicación rusos, RT, Sputnik, Sputnik, sí, la agencia TASS de noticias rusas. En fin, ¿cómo ves tú el rol de las cadenas de televisión? ¿Qué están haciendo? ¿Que hay manipulación detrás de todo esto? Por supuesto. Hay que recordar, la gente tiene que recordar un paralelismo, que lo he mencionado ya varias veces en otros programas. Hay que recordar que Saddam Hussein en Irak estaba a punto de destruir el mundo con sus armas de destrucción masiva, con sus armas nucleares, con sus armas químicas, con sus armas biológicas. Era una amenaza para el mundo. Estaba a punto de destruir Nueva York, estaba a punto de destruir Chicago, Berlín, Londres, París, Londres especialmente. Tanto era así que Tony Blair, no sé si búsquenlo en YouTube también, lo van a encontrar. Tony Blair sacó los tanques, sacó soldados militares a las calles, al aeropuerto de Heathrow, a las calles de Londres. ¿Por qué? Porque es que era una amenaza real. Saddam Hussein, aunque después se dio cuenta que todo era una falacia, todo era una falsa. Y el general Colin Powell lo obligaron allí a ir a las Naciones Unidas, a ir al Consejo de Seguridad a dar propaganda falsa, lavacerebros, a lavarle el cerebro a millones y millones de personas. Pues lo mismo, así como Saddam Hussein estaba a punto de conquistar el mundo y de destruir al mundo con sus armas de destrucción masivas que no tenía, que eran imaginarias, que era un país pobre, un país tercermundista, que no tenía misiles, que no tenía medios, que no tenía las armas, que no tenía nada. Aún así, Estados Unidos insistía, está a punto de destruir el mundo con sus armas de destrucción masiva imaginaria. Es lo mismo esto que está pasando con Ucrania ahora. Es la misma cosa, es la misma modus operandi, es el mismo método. El gobierno quiere conquistar Ucrania y tener allí un gobierno marioneta que haga lo que le da la gana. Quiere meter a Ucrania en la OTAN, quiere que Ucrania deje de ser neutral, quiere militarizar Ucrania y poner odio de los ucranianos hacia Rusia. Quieren conquistar ideológica, militar, política, diplomáticamente a Ucrania. Rusia dice que no, ya ha puesto una línea roja. Ok, pues Rusia son los malos, nosotros somos los buenos. Y ahora pues entonces toda esta propaganda, todas estas narrativas, así como las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, pues Rusia es el malo, Rusia comete crímenes, los crímenes de Bucha, Zelensky es un héroe, Zelensky está luchando por la libertad y por la democracia del mundo. Si cae Ucrania, entonces Rusia conquistará Polonia, conquistará Lituania, conquistará Berlín y recreará la Unión Soviética y los tanques llegarán a París pronto y nosotros tenemos que detenerlo. Toda esta propaganda la crea
el estamento político, se ponen de acuerdo. La Casa Blanca, especialmente con Londres, son los que están detrás de esto más que nada, esos dos, Londres y Washington DC, eso es una hermandad que piensan igual, que tienen congruencia ideológica, congruencia filosófica, geopolítica, ven el mundo de la misma manera, llegan a esto es lo que tenemos que hacer, estos son los objetivos. Entonces esos objetivos estratégicos, nosotros somos los buenos, aquel es el malo, se los pasan a los especialistas de inteligencia, de las agencias de inteligencia, y a los especialistas en propaganda, que le llaman en Estados Unidos, le llaman Public Affairs Officers. Yo estudié en el Centro de Guerra Especial John F. Kennedy, en Fort Bragg, y yo estudiaba allí, yo me gradué de allí, me diplomé como oficial político diplomático, Civil Affairs Officer del Ejército de Estados Unidos. Pero allí también estaban mis otros dos hermanos, cogiendo clases allí, la misma escuela. PSYOPs, operaciones psicológicas, y Public Affairs, relaciones públicas. Y nosotros decíamos PSYOPs, operaciones psicológicas, es cuando le hace guerra psicológica al enemigo. Y Public Affairs o relaciones públicas, cuando le hace guerra psicológica al amigo, a tu población interna amiga. Así que es la misma cosa. Es misma propaganda, cosa. Es lavar cerebro, son las armas de destrucción masiva de Estados Unidos. Pues estos oficiales de Public Affairs y de inteligencia refinan lo que ellos reciben de la Casa Blanca, le ponen talking point, puntos de propaganda, los escriben bien, y Rusia es malo porque invadió. Rusia la democracia y la libertad. Zelensky es el héroe. Los crímenes de guerra de Bucha. Vladimir Putin está muy débil y se va a morir. Vladimir Putin está loco. Vladimir Putin esto. Los generales lo odian. El pueblo ruso está contra Putin. Los soldados rusos se están disparando ellos mismos para no ir. 5 o 10 millones de gente rusa han escapado de Rusia para no ir a la guerra. Hay una tremenda demostraciones en San Petersburgo. Mentira, había 300 personas, pero hay cientos de miles de personas protestando contra Putin, contra la guerra. Esos puntos de propaganda, entonces se los pasan a la prensa todas las mañanas. El Pentágono, el Departamento de Estado, la Casa Blanca tiene un cuerpo de prensa presente allí, que tienen sus oficinas y sus representantes. Entonces le pasan todas las mañanas estos puntos de propaganda que escriben los agentes de inteligencia, los agentes de Public Affairs, y los medios de comunicación simplemente lo repiten como un lorito, como un papagayo, lo repiten como un lorito, sin pensar, sin nada, sin pensamiento crítico. Putin se está muriendo, posiblemente ya murió, el que anda por ahí es el doble de Putin. Todos estos son puntos de propaganda que ellos no piensan, no tienen ningún tipo de credibilidad. No sé si recuerdan hace un año atrás, en marzo del 2022, salió este punto de propaganda, el fantasma de Kiev. El fantasma de Kiev era un piloto de la Fuerza Aérea Ucraniana que él solito, volando su avión, había derribado como 40 o 50 aviones rusos. Y toda la prensa, el fantasma de Kiev defiende a Kiev, el fantasma de Kiev es un héroe, el fantasma de Kiev es extraordinario, ha derribado él solito 50 aviones rusos. Después el gobierno ucraniano sacó un vídeo del fantasma de Kiev derribando aviones rusos. Hasta que un analista dijo, oye, esto está raro este vídeo. Se puso a analizarlo y al final se determinaron que era un juego de vídeo. Los que juegan a los adolescentes por ahí, no existía el fantasma, era un invento, era una propaganda, era como las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Y desgraciadamente el 80-85% de toda la prensa internacional, que si radio televisión española, que si radio televisión italiana, que si la BBC, que todas estas grandes cadenas de televisión, Deutsche Welle, todas simplemente reciben lo que ellos reciben por la mañana del gobierno, de los gobiernos, y simplemente lo publican sin pensar, sin pensamiento crítico, sin darle más vueltas, sin pensar el origen o causa de esta guerra, si el pacto político-militar que Estados Unidos firmó en noviembre del 21, eso no existe, las advertencias que Henry Kissinger, que Robert Gates dijeron, eso no existe, el que Zelensky y ahora mismo Angela Merkel haya confesado públicamente que no tenía ninguna intención en cumplir los acuerdos de Minsk I o Minsk II, eso no existe, eso no, para ellos no existe, para la prensa no existe eso.
que Victoria Nuland estaba allí. De hecho, hay una llamada muy famosa de Victoria Nuland, sí, interceptada, que está en YouTube, donde ella está hablando de a quién va a poner ella de presidente de Ucrania. Y cuando le dice el embajador, pero los ucranianos, los europeos se pueden quedar, que se vayan a la... los europeos. Eso no existe para la prensa. Para Europa. No existe eso. Para la prensa toman como evangelio infalible, ex cátedra, todos los puntos de propaganda que el Pentágono y la Casa Blanca les da por la mañana. Para ellos eso es infalible, ex cátedra. Todo lo demás no existe, ni piensan, ni mucho menos. Lo repiten como un lorito y se acabó. Como tampoco ha tenido mucha repercusión el reciente artículo de Simon Hersh a propósito de la voladura del gasoducto. ¿Te acuerdas? Hace 2 semanas atrás, donde Simon Hersh, un periodista que ha ganado el Pulitzer en los Estados Unidos, o sea, un hombre ya retirado del New York Times, de un prestigio sin duda sólido, ha revelado que el sabotaje al Nord Stream, al gasoducto que pasa debajo del Báltico, que se produjo ese sabotaje en septiembre del año pasado, había sido llevado adelante, cometido por la Marina de los Estados Unidos, con complicidad noruega, pero bajo la orden del presidente Biden. Y sin embargo, esto en muchos ámbitos a nivel mundial ha llamado la atención, pero la verdad es que en los grandes medios poco eco se le ha dado, poca importancia se le ha dado. Entonces aquí a uno se pregunta, y yo quiero volver a la evolución de esta guerra, de este enfrentamiento, pasando a otro punto, si te parece, Ronnie, y es, más allá de todo, esta guerra ya lleva 1 año, y evidentemente para quienes conocen o conocemos bastante, como es tu caso, el poderío real de un país como Rusia en términos militares, mucha gente dice, bueno, pero ¿qué pasó que lleva 1 año Rusia en esta región, medio como empantanado, y no logra conquistar definitivamente, resolver esta guerra? Entonces las preguntas que surgen es, ¿se equivocó Putin? ¿Pensó que Ucrania no era tan fuerte militarmente como realmente parece que lo es? Aparentemente en un inicio el ejército ruso, la aviación rusa había avanzado y destruido gran parte o la mayor parte de la infraestructura militar de Ucrania. ¿Qué falló? Falló la inteligencia rusa, falló la diplomacia rusa. Putin se sorprendió por la respuesta unánime de la OTAN, que finalmente todos los países europeos apoyaron, o realmente hay algo más complicado, más complejo de entender en esto. Bueno, 2 cosas. La primera sobre Nord Stream. Claro, la prensa no le va a dar eso porque va contra la narrativa de sus jefes. A menos que sea una prensa verdaderamente independiente, que seas una prensa que no tenga representación en la Casa Blanca. Y ese es el problema. Los grandes cadenas, los grandes medios de comunicación tienen representación en la Casa Blanca. Van allí, tienen un permiso que le dan, tienen una identificación allí de corresponsal en la Casa Blanca y en el Pentágono. Y a la que tú te pongas a publicar cosas que vayan en contra de la narrativa, en contra de lo que te ordenan publicar, devuélvenos tu credencial. Pero nosotros somos, no, ya no, fuera, no te queremos aquí. Pero yo tengo un asiento ahí que llevo años. No, ya no. Te castigan y te sacan de allí. O sea que ninguna gran cadena se va a poner a enemistarse, no quieren perder. De hecho, en el Pentágono tienen no solamente una credencial, tienen despachos en el Pentágono. Sí. En el segundo piso había unos despachos enormes y era para la CNN y para ABC y para CBS. No quieres que los echen allí del Pentágono, están allí muy contentos allí con sus despachos, con sus oficinas allí en el Pentágono. Ningún corresponsal quiere que lo saquen de allí, que le prohíban entrada a las ruedas de prensa, que le quiten su carnet, su identificación. O sea que no lo van a hacer. No lo van a hacer porque se arriesgan a perder mucho. También sobre el Nord Stream, vayan a YouTube, otra vez, vayan a YouTube y vean a Biden hablando de Nord Stream.
antes de que sucediera. Él lo dijo delante de las cámaras. Eliminaremos a Nord Stream. Lo cancelaremos. Y cuando una periodista dice, ¿pero cómo exactamente? Créeme, confía en mí que lo haremos. Lo estaba publicando. Son sus palabras textuales. Vayan y búsquenlo. Biden y Nord Stream. Vayan a YouTube. Está en YouTube. Antes de que sucediera, Victoria Nuland otra vez. Está en todas partes. La mujer está en todas partes. Estados Unidos no permitirá el Nord Stream. Lo estaba advirtiendo otra vez antes de que sucediera. Y al otro día de que pasó lo del Nord Stream, inmediatamente me parece que fue un ex premier, un primer ministro o ex ministro polaco en Twitter. Gracias Estados Unidos. Pero gracias, al otro día lo borró, claro está. Pero rápidamente, gracias Estados Unidos. Un gran político, me parece que ex primer ministro o ex ministro. Muchísimas gracias Estados Unidos por volar el Nord Stream. Y Victoria Nuland otra vez. Está en todas partes. Victoria Nuland en el Congreso, bajo juramento, hablando, me parece que con el senador Ted Cruz, en una de estas deposiciones que hacen en el Congreso. Ella le dice, bueno, yo estoy muy contenta ahora que el Nord Stream está hecho un pedazo de chatarra en el fondo del océano. O sea que la evidencia circunstancial es gigantesca, es aplastante, completamente aplastante. Eso sobre el Nord Stream. ¿Y sobre qué pasó militarmente? Sí, Putin cometió un error. Y el error es este. Putin no quería una guerra con Ucrania. Por eso nunca la declaró guerra. Por eso siempre la declaró operación militar especial. Lo que quería hacer Putin era propiciar por vía militar un golpe de Estado en Ucrania. Él quería que los militares ucranianos derribasen al gobierno ucraniano de Zelensky, tomaran ellos el poder y entonces negociar la paz rápidamente con Ucrania. Y si recuerdan, hace un año atrás, para marzo del 2022, inmediatamente después que comenzó la guerra, que empezó la operación, hubo acuerdos de paz, o por lo menos hubo reuniones, pero no acuerdos, pero hubo reuniones de paz, de negociación en la frontera de Ucrania con Bielorrusia. Diplomáticos rusos y diplomáticos ucranianos se reunieron allí inmediatamente que empezó la guerra. Eso era lo que quería Putin, una negociación rápida, y quería también además propiciar un golpe de Estado, que los militares ucranianos quitasen al gobierno de Zelensky. 200,000 hombres era muy, pero que muy poco para derrotar un país de 40 millones de habitantes, 3 veces más grande que Irak. No se podía. Para que tengan una idea, la Unión Soviética para ocupar Berlín en el 45, usó 1,5 millones de soldados. Necesitó 1,5 millones solamente para poder ocupar el área de Berlín, la capital alemana. Era imposible, no 200,000, 40,000 soldados, que fue lo que avanzaron hacia Kiev. Era imposible, obviamente, que 40,000 soldados conquistaran una ciudad tan grande de millones de habitantes como Kiev. Esa era una ilusión. El error de Putin fue que él subestimó la acción del SBU. SBU es la agencia de inteligencia ucraniana, con fondos, con entrenamiento, con asesoría, especialmente del MI6 de Gran Bretaña y de la CIA también, muy seguro. Llevaban 8 años depurando, sacando, expulsando, arrestando a todos los militares ucranianos que eran especialmente del sur y del este, que tenían vínculos étnicos, familiares con Rusia, que venían de esta área geográfica del Donbass, que se sospechaba que tenían algún tipo de simpatía prorrusa, etcétera, etcétera, etcétera. Llevaban 8 años depurándolo y sacándolo. Entonces, cuando Putin intentó propiciar un golpe de Estado en febrero del 2022 para que los militares ucranianos prorrusos derribasen al gobierno, esos militares ucranianos prorrusos ya no estaban allí. Llevaban 8 años siendo depurados, sacando, arrestados,
expulsados. Y lo que había era un cuerpo de oficiales 100% antirrusos bajo el control directo, indirecto, perdón, de Reino Unido, más que nada, de los países occidentales y de la OTAN. Entonces no se propusió, no se propició ese golpe de Estado que Putin quería hacer. Ese fue el gran error. Y ahora Putin se ve en una guerra larga, que también hubiera terminado en abril o a finales de marzo del 2022. Ya esta guerra no hubiera durado ni 4 semanas, 5 semanas, si no hubiera sido por los miles y miles de millones de dólares que Estados Unidos y otros países de la OTAN le han dado a Ucrania en armas. Todo el equipo, prácticamente el 90% de todo el equipo militar con la que Ucrania comenzó esta guerra en febrero del 2022 ha sido destruido. Los aviones, los tanques, los helicópteros, los carros de combate, la artillería, todo ha sido destruido. Todo lo que tiene Ucrania ahora es prácticamente nuevo como resultado de esos 120,000, me parece que ya van 120,000 millones de dólares que Estados Unidos y los países de la OTAN le han dado en armas. Y no solamente las armas y no solamente la logística, pero es que Estados Unidos está haciendo todo lo que haría en una guerra convencional, en una guerra de verdad. Lo único que no está haciendo Estados Unidos es mandar soldados en uniforme allí. Estoy seguro que hay montones de contratistas civiles de Estados Unidos allí. Estoy seguro que hay montones de funcionarios. Estoy especulando, pero casi seguro que hay montones de funcionarios civiles de Estados Unidos allí. Y ahí estoy seguro que hay montones de funcionarios civiles de la CIA o del MI6 allí. Que están con los ucranianos. Lo único que no está haciendo Estados Unidos es mandar soldados en uniforme en activo allí. Pero aparte de eso, está haciendo todo lo demás que haría Estados Unidos en una guerra. Le está dando los satélites, le está dando la inteligencia, le está dando los Ajax, los aviones espías sobre Rumanía, vigilando a los soldados rusos, le está dando los targets, le está dando los objetivos militares, le está dictando, tienen que disparar aquí a esta hora, le está diciendo cuándo vienen los misiles rusos, le está diciendo cuándo vienen los aviones rusos, están los satélites de Alemania, desde Polonia, mirando al campo de batalla. Está haciendo todo lo que haría durante una guerra. Lo único que no está haciendo, de nuevo, es mandar soldados allí. Por eso es que esta guerra se ha extendido tanto, por esta guerra que en primer lugar debió haber sido un golpe de Estado y acabar en 5 días. Ya está. En segundo lugar, debió haber sido una guerra pequeña, cortísima, que iba a durar 5 semanas, 6 semanas y se acabó. Ya está. No ha sido ninguna de las dos, precisamente por la ayuda, y no estoy hablando de una ayuda de $1 millón, $2 millones de dólares, estoy hablando de una ayuda de 120,000 millones y contando, que le ha dado Estados Unidos a Ucrania y toda la ayuda logística, de inteligencia, de asesoría que le está dando Estados Unidos a Ucrania. Y en el día de ayer o antes de ayer, hace un par de días, Zelensky dijo que ahora correspondería que los hijos de Estados Unidos también vayan a pelear al campo de batalla. Ha dicho, ahora deberían venir vuestros hijos, vuestras hijas a luchar aquí en Ucrania, porque la libertad, los derechos humanos, la democracia, etcétera, los argumentos de siempre, el mundo libre dependen de esta guerra. ¿Tú crees que en los Estados Unidos, con esta psicosis propagandística a la que hacías referencia, llevaría a que una parte sustancial del pueblo norteamericano, que sabemos muy bien que en general no está proclive a las guerras, no le gustan ya las guerras, no quiere, no apoya estas guerras, más allá de la psicosis que se le pone en la cabeza, ¿tú crees que este tipo de políticas tendrían soporte, apoyo en la población de los Estados Unidos o realmente hay rechazo por parte de la población en los Estados Unidos, me refiero? Bueno, la enorme mayoría de la gente aquí en Estados Unidos está a favor de la guerra. El 85% de la gente aquí está a favor de la guerra completamente. ¿Okay? Eso por diversas razones. En primer lugar, por toda la propaganda, por todo el lavado de cerebro universal, Fox News, CNN, etcétera, ABC, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la situación es que la gente de centro izquierda en Estados Unidos, la gente de centro izquierda aquí, odian a Rusia
por razones más bien filosóficas, por razones ideológicas. Rusia se opone al matrimonio entre homosexuales, Rusia ha reemplazado el comunismo y otra vez le ha puesto en el centro de la filosofía del Estado a la Iglesia Ortodoxa rusa, etcétera, etcétera. La otra situación es el Partido Republicano, los de centro derecha o derecha de aquí de Estados Unidos. También odian a Rusia porque según ellos Rusia es todavía comunista y Rusia pues es la continuación de la Unión Soviética y Rusia pues está en contra, es la misma continuación y tienen, sin analizar muchísimo más, tienen que estar en contra de Rusia. O sea que los dos partidos, tanto los de derecha como los de izquierda, odian a Rusia y están al unísono. Solamente un pequeño porcentaje de paleoconservadores en la derecha, de la alt-right, o de de izquierda, libertario, socialista, estilo Bernie Sanders, los dos están en contra de la guerra por diferentes razones, por diferentes motivos religiosos, pero el 85% está aquí. Lo que dijo Zelensky pues, partió de una falacia absoluta y total. Lo que dijo Zelensky exactamente fue que tenemos que derrotar a Rusia aquí ahora, porque si no derrotamos a Rusia, Rusia va a invadir a Polonia y a Lituania y a Estonia y a Latvia y a los países de la OTAN y entonces tendrán que venir los hijos y las hijas de Estados Unidos aquí a pelear a Rusia en Lituania y en Estonia y en Polonia, etcétera. O sea que vamos a derrotarlos ahora para que no tengan que venir después los estadounidenses aquí a pelear contra Rusia en Polonia y en Lituania, en Estonia, etcétera. Eso, en primer lugar, es un disparate por varias razones. El disparate número uno es esta falacia, este bulo que nos está vendiendo la propaganda de que si tú derrotas a Rusia en un conflicto militar convencional, militarmente, y cuando digo convencional me refiero a aviones, tanques, helicópteros, etcétera, Rusia va a aceptar su derrota y se va a ir tranquilamente. Esa es una falacia absoluta, un bulo. Eso es una cosa que solamente las personas más ingenuas del mundo se pueden creer, chupándose el dedo. La gente no entiende, uno, que Rusia no es Irak, ni es Libia, ni es Serbia, ni es Siria, ni es Panamá. Rusia, a diferencia de todos estos países que no tenían armas nucleares, que eran países pobres, pequeños, con tecnología muy limitada, con recursos muy limitados, Rusia es el país más extenso y grande del mundo. Rusia es una superpotencia nuclear. Tiene más de 6.000 armas nucleares. Rusia tiene satélites, tiene recursos, tiene 150 millones de personas, etcétera. No es Irak 91, ni es Irak 2003. Esto la gente no se lo mete en la cabezota. No se lo pueden meter. Esto es lo que nosotros llamamos aquí en Estados Unidos de unipolar hangover. La resaca unipolar. La resaca unipolar, estamos acostumbrados, digamos, 30 años aquí haciendo lo que nos da la gana por todo el mundo, 35 años, Irak 2, Libia, Siria, Panamá, hacemos lo que nos da la gana. Aquí no entran a razonar que Rusia no es ninguno de esos países. O sea que esto es una falacia. Rusia lo derrotamos militarmente y Rusia se va. Eso es absolutamente falso. Esto no es una guerra opcional para Rusia como la guerra de Estados Unidos en Vietnam era una guerra opcional. Es muy costoso, nos cuesta mucho, estamos perdiendo mucho dinero, mucha gente. Nos vamos de aquí. Nos vamos a casita, mira, nos vamos. Hasta aquí llegamos. 75, nos vamos, cerramos la embajada, nos vamos. Adiós, Saigón, vamos, hasta luego. Esto es muy, muy costoso, nos cuesta mucho. No vale la pena, no nos vale la pena. No es una guerra opcional como Estados Unidos en Afganistán hace un año y medio atrás. Esto es muy costoso, estamos perdiendo gente,
no hay beneficio, llevamos aquí 20 años, mira, vámonos de aquí, nos vamos a casita, nos vamos tranquilitos y se acabó. Esta es una guerra existencial para Rusia. Si Rusia no gana esta guerra, Rusia desaparecerá del mapa. El Estado se derrumbará, es una catástrofe. No solamente porque entonces Ucrania quedará con estos territorios que Rusia ya se anexionó, no solamente ya porque Ucrania ya entonces se armará como nunca se ha armado un país en los próximos años, no solamente porque muy posiblemente Ucrania ya entre en la OTAN, no solamente porque se pone en peligro la Volgogrado y el corazón industrial y energético de Rusia, pero una derrota sería una catástrofe nacional. Estamos hablando de una derrota existencial, una humillación y una derrota existencial que posiblemente le cueste la vida al Putin y a todo el gobierno actual. Estamos hablando de una cuestión existencial como a Estados Unidos era existencial que en el 62 Cuba no pusiera misiles nucleares apuntando a Miami. Eso era existencial para Estados Unidos. No podía echarse para atrás Estados Unidos. Rusia no se puede echar para atrás. No se va a echar para atrás porque esto es o ganamos nosotros o no gana nadie. Es una lucha donde por la supervivencia del Estado ruso. Lo que quieren hacer los neocones, como Lindsey Graham y muchísimos neocones en el Pentágono y en el gobierno de Estados Unidos, quieren desmembrar a Rusia, partirle muchas pequeñas rusitas y desmembrar al país. Rusia no puede permitirse eso. Si Rusia es derrotada militarmente, convencionalmente hablando, que eso era lo que decía Zelensky ayer, si Rusia es derrotada convencionalmente, Rusia no se va a poner el rabo entre las piernas e irse a casita, como hizo Estados Unidos en Vietnam. Rusia lo que va a hacer es escalar y escalar y escalar y escalar y escalar y escalar y escalar. Si no puede ganar una guerra, Rusia convencionalmente, Rusia inmediatamente va a ir a armas nucleares tácticas pequeñas, que tiene 2.000 armas nucleares tácticas pequeñas, que tienen entre 1 kilómetro y 2 kilómetros a la redonda de alcance, y va a destruir al ejército ucraniano en un día, en 2 días. 50.000, 60.000 soldados ucranianos muertos. ¡Pum! Y si Estados... población civil, ¿no? ¿Ah? Y población civil seguramente. Desgraciadamente en una guerra moderna entre dos estados industrializados, que no ocurre en medio del desierto, siempre hay bajas civiles. Estados Unidos causó, se supone, algunos que entre 60.000, 80.000, algunos dicen que 100.000 bajas civiles desde los 2003 para acá. Siempre va a haber bajas civiles. Las bombas nucleares tácticas pequeñas son muchísimo más pequeñas, muchísimo más controlables, por decirlo así, que una bomba nuclear estratégica que sería 10, 15 veces más grande, más o más. Y se utilizan sobre el campo de batalla. O sea que ahora mismo si Rusia quisiera utilizar armas nucleares tácticas pequeñas, las utilizaría sobre las tropas ucranianas, ahora mismo en Bakhmut, en el Donbass, en el frente. Y eso causaría más que nada 90%, excepto que haya civiles por allí que todavía no se hayan evacuado, causaría la muerte más que nada el 90-95% de los soldados ucranianos. Y sería una catástrofe, 60.000, 50.000 soldados ucranianos muertos en 2 días, ya está. Pero entonces Estados Unidos va a atacar a Rusia, como decía el general Petraeus hace poco. Pues entonces nosotros atacamos a Rusia y declaramos la guerra a Rusia. De nuevo, Rusia no es Libia, ni es Irak. Estados Unidos ataca a Rusia y derrota a Rusia militarmente. Lo que va a hacer Rusia entonces es ir a sus armas nucleares estratégicas. 2 tipos diferentes de armas nucleares. Las pequeñas nucleares tácticas y las estratégicas grandes. Que ya estamos hablando de las armas nucleares estratégicas que pueden destruir Nueva York en 1 hora, de un solo disparo, que pueden destruir Londres, que pueden destruir Berlín. Y Rusia tiene 4.000 de esas. Y tiene cientos y cientos de misiles intercontinentales que pueden alcanzar cualquier parte del mundo. Y tiene gliders espaciales que van a 15 veces la velocidad del sonido, van al espacio y regresan, y son imparables. En otras palabras, esa falacia de Zelensky, si derrotamos a Rusia ahora militarmente con tanques y aviones, Rusia se va a ir a casita, es una falacia. Rusia lo único que va a hacer es escalar, 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 escalar hasta que gane de alguna manera o de otra. Y en segundo lugar, eso no hay ninguna evidencia en absoluto de que Rusia quiera invadir a Polonia.
ni quiera invadir a Lituania, ni quiera apoderarse de los países del Báltico, ni declarar la guerra a OTAN. Eso es una falacia que se está sacando desde su trasero Zelensky, que los neocones se sacan. Oh, después de Polonia, Rusia nos va a invadir. Rusia llevaba ahí 20 años viendo cómo se expandía la OTAN. Rusia puede coger a Estonia en un día si quiere. Un pequeñísimo, nunca lo ha hecho, no tiene ningún interés en hacer eso. Es solamente wishful thinking, como nosotros decimos aquí en Estados Unidos. Pero volviendo a lo que dijo Zelensky, tenemos que derrotar a Rusia. Y esta también la imbecilidad y la idiotez de los políticos de aquí en Estados Unidos. Hay que derrotar a Rusia militarmente, les vamos a mandar armas. De nuevo, tú le mandas armas a Ucrania, matas miles de soldados rusos, lo único que lograrás es que empujes más y más y más y más a Rusia a que utilice armas nucleares para ganar el conflicto. Rusia no se puede dar el lujo de perder esta guerra, es existencial para Rusia. El gran Pat Buchanan, que fue asesor de Reagan y de Nixon, escribió hace poco: cada arma que tú le envías a Ucrania, cada $1 millón que tú le envías a Ucrania en armas, lo único que está haciendo es empujar a Rusia a la opción Sansón. La opción Sansón, como el personaje bíblico, es: ¿tú quieres que yo muera? Muy bien, me muero. Si tú quieres que me muera, yo me muero. Pero no me muero solo. Antes de morirme, voy a empujar las columnas del templo, nos cae el templo encima, nos morimos todos. Estamos hablando de guerra nuclear. Estamos hablando de destrucción mutua asegurada. Durante 60, 70 años el mundo evitó la destrucción mutua asegurada, pero nunca hemos estado más cerca de destrucción mutua asegurada que hoy día. Y estas armas que Biden le está mandando a Ucrania es lo que está empujando más y más y más al mundo a destrucción mutua asegurada. Y estamos hablando de 500 millones de personas muertas en 3 días, 4 días. En una semana, 500 millones de personas muertas. Y eso para empezar. Después de las 500 millones de personas muertas, tenemos que empezar a calcular en 4.000, 5.000 millones de personas muertas de hambre, porque después de la guerra nuclear viene el invierno nuclear. Y el invierno nuclear es que no va a haber comida, que nos vamos a morir de hambre. Unas 4.000, 5.000 millones de personas. Y hacia eso es que está empujando Biden el mundo con cada pistolita que le envía a Zelensky. Tú nombras, insistes con Biden, y es lógico porque es el presidente de los Estados Unidos. Ahora, la imagen que da Joe Biden es realmente de un hombre ya agotado, senil quizás, con problemas de Alzheimer. Digamos, ¿es él quien gobierna realmente o son otras personas que tienen un rol más importante? Pienso en este trío, por ejemplo, que son los que realmente, aparentemente, juegan la política en serio. Después están detrás de ellos los operadores, los ideólogos, los neocons, de los cuales te consultaré más adelante. Pero, ¿quién está gobernando los Estados Unidos? Porque uno no puede creer que el presidente Joe Biden sea realmente él, ni Kamala Harris, ni quienes llevan las riendas del país. ¿Qué impresión tienes tú? Obama está detrás, y también asesores de los que eran de Obama, asesores de los que estaban, son los que manejan a Biden. Muchísima gente de los que estaban con la administración de Obama es quien maneja las cuerdas de Biden. La administración de Biden es la tercera administración de Obama. Es una continuación de las políticas de Obama y es una extensión de las políticas de Obama. Y ahora mismo Obama se dice que él controla desde la sombra, pero tiene a muchísimos de sus asesores, incluyendo a Victoria Nuland. Claro. Están allí diciéndole a Biden lo que tiene que hacer: firma aquí, haz esto, haz lo otro. Y Biden sumisamente está simplemente siguiendo las órdenes y los consejos y de esos que los están controlando a él. De los asesores de Obama son los que están allí de verdad de titireteros sobre encima de Biden. Bien. Sí, esa es la sensación que uno tiene, que los neocons son. Ahora, ¿tú crees que, porque claro, a todos nosotros que somos personas normales,
nos parecería insensato pensar que el mundo pudiera llegar a una guerra atómica, a un enfrentamiento atómico como tú acabas de describirlo. Ahora, tú que has estado allí cerca, ¿crees que, obviamente que psicópatas hay en todos los gobiernos, en todos los países y en todas las dirigencias? ¿Tú crees que estamos, ya sea del lado ruso como del lado británico, Boris Johnson y todo ese partido conservador y ultra belicista que gobierna la City de Londres, los grandes bancos de Londres, más el Estado profundo de los Estados Unidos, lo que se llama el Estado profundo? ¿Tú crees que serían tan necios, podrían cometer la locura de llevarnos a la guerra atómica? Bueno, lo están haciendo. Lo están haciendo. Como dije ya, yo no creo que ellos van a ser tan idiotas de comenzarla directamente, pero están empujando a Rusia con esta ilusión de que si derrotan a Rusia militarmente, Rusia se va a ir a tranquilamente. Es una ilusión. Es simplemente una ficción que no tiene nada sobre la realidad. Como dije, Rusia solamente va a escalar y escalar y escalar, y la están empujando, están llevando a Rusia a arrinconarla para que no le quede otra opción a Rusia que comenzar a utilizar armas nucleares. Y esto es muy importante, Rusia no va a comenzar tampoco una guerra nuclear contra Occidente. Como ya lo dije, si Rusia empieza a utilizar armas nucleares, va a utilizar armas nucleares pequeñas, tácticas, exclusivamente y única y exclusivamente sobre el ejército ucraniano en Ucrania. No va a utilizarla sobre Berlín, ni Londres, ni Nueva York, ni París, ni nada de eso. Ahora bien, a la que Rusia utilice armas nucleares tácticas pequeñas sobre el ejército ucraniano y Estados Unidos sea tan idiota de entonces meterse directamente en la guerra y atacar directamente ya a Rusia, entonces sí que estamos hablando de destrucción mutua asegurada, porque obviamente Estados Unidos destruiría Moscú y San Petersburgo y Sochi y Novgorod y todas las grandes ciudades y Volgogrado y todas las grandes ciudades rusas. Pero es que también Rusia haría lo mismo con Nueva York y con Chicago y con Los Ángeles y con Washington y con Londres y con Manchester y con París y con Berlín. Por eso es que se llama destrucción mutua asegurada. Los dos se matan entre sí. O sea que a eso es que nos está llevando las armas que Biden le está dando. Parten de esta ilusión, de esta ficción, de esta ficción de que si tú derrotas a Rusia en el campo militar convencional, Rusia simplemente va a aceptar la derrota y se va a ir. Si hay 5 personas y las 5 personas me retan a mí a boxear y yo, ok, voy a boxeo contra ellos porque soy más fuerte, pero si veo que estoy perdiendo y yo tengo una pistolita, antes de perder y dejar que me maten los 5 que estoy boxeando, voy a sacar la pistolita. Estoy escalando. Sí, pues claro. es lo mismo. Rusia va hasta lo último a seguir peleando con una guerra convencional militar. Pero si Rusia de verdad va a perder y de Rusia se ve derrotada y ve que Ucrania está ganando esta guerra, es una guerra intermediaria en realidad, que nosotros decimos a proxy war. Rusia entonces lo único que va a hacer es escalar, escalar y escalar hasta el final y va a utilizar armas nucleares. Y lo que dicen muchos analistas, volviendo a tu pregunta inicial, dicen que de verdad la persona que de verdad es el titiritero mayor de Biden es Susan Rice, que era la ex asesora de seguridad nacional de Obama. De Obama, dicen que Obama la ha dado a ella, la ha dirigido a ella, a Susan Rice, como la encargada de controlar y manipular y titiretear a Biden. Tengo 5 minutos nada más, me tengo que ir. Sí. Si tienes preguntas en los últimos 5 minutos. Quiero preguntarte sobre China, Ronnie. ¿Cómo ves esa alianza China-Rusia, que esa amistad inquebrantable? ¿Qué rol, qué papel está jugando China en este gran escenario? Pues la idiotez
de Estados Unidos y la idiotez de la Unión Europea y la idiotez de la OTAN han llevado a Rusia a los brazos de China. Ya está. Han cortado relaciones con Rusia, comerciales, económicas, diplomáticas. Ya no hay ni siquiera aviones que van de Europa a Moscú. Lo han cortado, lo han sancionado, lo han declarado la guerra económica. Ok, muy bien, pues nos vamos con China. Y estamos hablando de que Estados Unidos está otra vez la expansión de Estados Unidos y la expansión a través de proxies, a través de intermediarios, de querer meterse en Ucrania como de lugar y hacerla un títere, una marioneta de Estados Unidos. Y en el otro lugar de querer meterse con Taiwán. Eso es lo que dijo Biden hace poco de, defenderemos Taiwán si China la ataca. O el viaje de Nancy Pelosi, ¿no? ¿Ah? O el viaje de Nancy Pelosi. O el viaje de Nancy Pelosi. Eso es una provocación directa, eso es meterle el dedo en el ojo, eso es hacerle una llaga a China y echarle sal en la llaga. A propósito, lo que está haciendo Estados Unidos con estas idioteces diplomáticas, con estas declaraciones, es simplemente unir a China y a Rusia. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ya está, tan simple como eso. Y Estados Unidos está metiéndose con los dos y está provocando a los dos. Y al meterse con los dos, los está uniendo. Pero es que también va más allá de China. Va más allá de China. Estamos hablando de un nuevo orden mundial, donde un orden multipolar. Otra vez, la idiotez de Estados Unidos, de Biden, desde que firmó ese contratito con Ucrania en noviembre del 21, lo único que ha hecho es cambiar el mundo. Lo que ha hecho es simplemente dividir el mundo. Porque no es solamente China. Estamos hablando de la India. Sí, estamos hablando de los BRICS. Estamos hablando de Brasil. Tanto con Bolsonaro como con Lula. Con los dos. Sí. Estamos hablando de países que hasta eran tan confiables hace poco como Arabia Saudita. Estamos hablando de Israel. Estamos hablando de Sudáfrica. Ahora, hace poco, maniobras militares navales. China, Rusia y Sudáfrica. Estamos hablando de que estas nuevas potencias en desarrollo, los BRICS, se han unido, de que están formando su propio bloque, de que están creando un mundo paralelo al mundo unipolar que Estados Unidos llevaba liderando los últimos 30 años. Estamos hablando de que se están alejando del dólar. Estamos hablando de que están creando su propia alternativa al WIX. Estamos hablando de que se están a las transferencias bancarias. Están creando su propio sistema independiente, de que se están uniendo militar, política, diplomáticamente para hacer contrapeso al mundo unipolar de Estados Unidos. Han creado un nuevo mundo. Han creado un nuevo mundo donde realmente hay un contrabalance a la dominancia de Estados Unidos y la Europa occidental, que era la famosa comunidad internacional, como le llaman. Y Estados Unidos se vanagloria. En las Naciones Unidas conseguimos que cientos y tantos países condenaran a Rusia. Nosotros lo conseguimos. ¿Ves? El mundo está contra Rusia. Lo que no menciona Estados Unidos es que con China, que es prorruso, con India, que es prorruso, con Brasil, que es prorruso, tanto con Bolsonaro como con Lula, con Sudáfrica, mira, ahí ya hay, ¿cuánto es? 40-45% de la población mundial. Sí, claro, claro. Bien, Estados Unidos, Eslovaquia votó con nosotros y Luxemburgo votó con nosotros y Costa Rica votó con nosotros. Muchachos, con China e India ya tienes ahí el 40% de la población. Claro. Ronnie. Ir detrás de Luxemburgo. Ronnie, yo te prometí que no nos prolongaríamos, no nos extenderíamos más de una hora y cuarto, y ya vamos 1 hora y media. Yo te quiero agradecer porque has dado una visión completa, has tocado los grandes temas del momento que giran en torno a Ucrania y a esta guerra, a esta locura. Yo te quiero agradecer infinitamente. Hay muchísimas personas que han dejado mensajes que los iremos respondiendo durante los días siguientes. Te quiero agradecer por tu tiempo, por la inteligencia de tus reflexiones y por la honestidad de tu mensaje, que yo sé que no es fácil
siendo un ex oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, pronunciarte de esta manera. Me hubiera gustado muchísimo preguntarte por Trump y por lo que viene en las próximas elecciones y demás, pero no te quiero hacer perder más, no perder tiempo, porque no es el caso, pero no quiero robarte más tiempo. Te quiero agradecer infinitamente entonces, en nombre de nuestros seguidores, nuestros amigos, la generosidad con la que te has manifestado y te dejo que tú lo cierres con tus palabras. Un saludo. Adelante. Nada, lo que yo siempre digo a la gente, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Ya veremos para una segunda oportunidad, una segunda charla, pero lo que yo siempre quiero decir a la gente es, cuando les traten de vender algo, la prensa mediática de su país, y ustedes vean que toda la prensa dice lo mismo, con las mismas palabras, con la misma visión. Sí, Hussein tiene arma de destrucción masiva, nos va a destruir mañana. Saddam Hussein, Irak, está a punto de destruir Londres y Berlín y Nueva York. Pónganle un poco de pensamiento crítico. Traten de mirar qué está diciendo el gobierno de Irak en ese momento. Traten de mirar qué dicen países neutrales en ese momento. Vayan no solamente a la prensa de Buenos Aires o a la prensa de Nueva York o a la CNN. Vayan a la prensa de Nueva Delhi. Vayan a la prensa de Islamabad. Vayan a la prensa de Egipto. Vayan a la prensa de Jordania, de Amán. Traten de buscar una tercera visión, porque muy posiblemente van a descubrir muchísimo, van a descubrir que no solamente existe una visión o existe una narrativa, existen narrativas contrarias y existen narrativas intermedias. Y posiblemente la verdad esté en esa narrativa intermedia, en esa narrativa balanceada, que no encontrarás ni aquí ni allá, pero encontrarás aquí posiblemente. Utilicen su pensamiento crítico, no se crean todo, traten de buscarle siempre algún tipo de hipótesis alternativa o explicación alternativa, análisis de hipótesis alternativa a la narrativa que escuchan de la prensa, de la propaganda, de los periodistas que simplemente están leyendo un libreto delante de las cámaras, pero no tienen idea de lo que están hablando. Pónganle un poco de pensamiento crítico a todo lo que escuchan en la prensa, en la narrativa, y posiblemente así descubrirán muchísimo más y abrirán los ojos muchísimo más. Muchísimas gracias. Bueno, amigo, así quedamos. Muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos han acompañado esta noche. Hasta muy pronto. Gracias, Ronnie. Hasta luego.